La vida no tiene que ser fácil para ser maravillosa. De hecho, la vida fácil es el camino más corto hacia la monotonía. El trabajo debe concebirse en todo momento como un medio de realización personal, aún en los años de vejez. La persona retirada debe conservar siempre el derecho a ser útil y hacerlo con dignidad. Esta es la historia de Adolfo, un hombre anciano ya jubilado, quien perdió a su amada esposa y única compañera hace algunos años. Desde aquel entonces Adolfo vive sus días sumergido en una gran tristeza. Cuando la crisis empezó a afectar más a su país, también afectó directamente la economía de Adolfo. Ahora solo contaba con la pensión de la jubilación que recibía, cuando de pronto se aproximó al banco para hacer el retiro de su pensión y recibió una fatídica noticia que lo dejó totalmente devastado. Adolfo, el menor de 3 hermanos, un hombre que desde muy pequeño trabajó arduamente para lograr lo que se propusiera, sufrió el abandono de su padre cuando tan solo tenía 10 años, por lo cual tuvo que ser el soporte de su amada madre, quien se desvivía porque nada le faltara ni a él ni a los demás hermanos. Su madre trabajaba de ayudante en un restaurante, por lo cual se quedaba a cargo de su hermano mayor, quien en un principio lo castigaba por cosas que no hacía, hasta que su madre se dio cuenta de los moretones que traía en el cuerpo y le preguntó quién se los estaba ocasionando. Muy apenado, Adolfo respondió que su hermano lo castigaba mientras ella trabajaba. Aquel día su madre regañó arduamente a su hijo mayor, quien desde ese entonces no volvió a castigar físicamente a sus hermanos. A medida que Adolfo iba creciendo, ayudaba a su madre con las labores del hogar. Él se daba cuenta, llegaba cansado del trabajo y trataba siempre de ayudarla en todo lo que podía. Su madre siempre andaba preocupada, la mayor parte del tiempo porque el dinero que ganaba no alcanzaba. Ella se quedaba hasta altas horas de la noche, sacando cuentas y viendo la manera de hacer elástico el dinero. Empezó a contemplar la idea entonces de obtener otro trabajo extra por las noches, pero desistía de esta idea al tan solo pensar que sus hijos se iban a quedar solos y podrían correr muchos peligros. Es así que Adolfo tuvo la gran idea de ayudar a su madre vendiendo golosinas mientras ella trabajaba. De este modo, ella no sospecharía que su hijo salía de la casa sin supervisión alguna, pues ella se preocupaba mucho porque los peligros de la calle eran bastantes. Pero si no lo veía salir, simplemente no estaría más preocupada por esto. Durante la primera tarde de venta de Adolfo, él logró recaudar una suma considerable gracias a sus ventas. Cuando su mamá llegó a la casa por la noche, se quedó sorprendida al notar un sobre con dinero encima de la mesa. Aquel sobre contenía dinero, pero no indicaba quién lo enviaba. Su madre empezó a preguntarse rápidamente, ¿quién habría dejado eso ahí? Entonces le preguntó a sus demás hijos para que le pudieran decir algo al respecto, pero nadie sabía nada. Es así que su madre decidió guardar el sobre con el dinero. No lo gastó en lo absoluto. A pesar de que lo necesitaba, ella lo conservaba hasta encontrar al dueño. Durante los siguientes días, Adolfo continuaba dejando sobre la mesa el sobre con dinero dentro de él de las ventas del día. Su madre, lejos de gastarlo, continuaba guardándolos, pues quería saber quién los enviaba. En vista de las necesidades que tenían y de que su madre no usaba el dinero del sobre para cubrirlas, Adolfo decidió hablar con su madre y le contó que mientras ella trabajaba, él se dedicaba a vender dulces en la calle, cerca de su casa. Es por ello que día a día dejaba un sobre de dinero encima de la mesa. No quería confesarle, sin embargo, cómo lo obtenía, pues sabía que a ella no le gustaba la idea de que salieran a la calle por los peligros que había en ella. Su madre le agradeció mucho por su acto tan noble y decidió tomar el dinero. Sin embargo, ella no lo gastaba en su totalidad, por el contrario ahorraba lo que Adolfo ganaba, todo esto para su futuro. De este modo Adolfo fue creciendo y gracias al apoyo de su madre y a los ahorros que había juntado durante todo este tiempo, pudo empezar a estudiar. Uno de sus más grandes sueños era convertirse en un profesional y ayudar a su madre. Su madre estaba orgullosa del gran hijo que tenía, sobre todo del apoyo que le brindaba, pues ninguno de los demás hijos se había preocupado tanto por ella como lo hacía Adolfo, quien a pesar de empezar sus estudios,
Trabajaba en sus tiempos libres y hacía de todo para poder cubrir los gastos que necesitara su madre. No podía esta mujer estar más contenta del hijo que tenía. Durante el transcurso de Adolfo por la universidad, conoció a una mujer joven de su misma facultad. Desde aquel entonces, él quedó enamorado, aprovechaba el tiempo libre siempre que podía, para entre cada clase poder ir a visitarla, y el sentimiento era recíproco, pues Ana sentía una gran atracción y cariño hacia él. Adolfo y Ana se volvieron grandes amigos. Juntos compartieron la mayor parte del tiempo en la universidad. La convivencia que tenían hacía que su cercanía cada vez se afianzara más. Varios meses después, Adolfo le propuso formalmente que se convirtiera en su enamorada. Ana aceptó gustosa. Ella estaba enamorada de él y ambos hacían una muy linda pareja. Adolfo decidió presentarle a Ana a su madre. Decidió llevarlas juntas a cenar a un restaurante muy conocido de la ciudad. Uno de sus más grandes anhelos era que las mujeres que más quería se llevaran bien, y así fue. Ana y su madre congeniaron de maravilla. Desde aquel entonces, Ana se volvió una amiga más para la madre de Adolfo. Después de 2 años, Adolfo decidió casarse con Ana. Su madre estaba muy contenta. Sus demás hijos ya habían formado su familia. El último que quedaba era Adolfo, el hijo con quien vivía. Ella sentía un poco de temor, pues se quedaría sola en casa, pero Adolfo, su hijo, le dio una genial noticia justo el día de su boda. Ana y Adolfo contrajeron matrimonio en una boda pequeña pero linda, donde solo asistieron las personas más allegadas a ellos. Antes de salir rumbo a la luna de miel, Adolfo y Ana sorprendieron a la madre de Adolfo con la noticia de que irían a vivir junto a ella para que no se sintiera sola. Su madre, al oír tan maravillosa noticia, no pudo evitar contener las lágrimas de emoción. Ella lo que menos quería era quedarse sola en casa, pero tenía vergüenza de hacérselo saber a ambos, pues su hijo ya era un joven y necesitaba hacer su vida propia de adulto. La convivencia entre los tres era muy amena, se llevaban de maravilla. Para la madre de Adolfo, Ana era la hija que nunca tuvo. Le había agarrado mucho cariño. Con el pasar de los años, la madre de Adolfo enfermó y falleció a causa de un cáncer degenerativo. Aquella pérdida dejó devastado a Adolfo, quien sufría amargamente la ausencia de su madre. La pareja estaba decidida a tener hijos, sin embargo, por ello intentaron incansablemente conseguirlo, pero no llegaban a obtener éxito. Después de realizarse numerosos chequeos, el doctor les dio la noticia de que Ana era infértil, por ello no podía tener hijos. Ana quedó devastada con la noticia. Ella quería dejar que Adolfo rehiciera su vida. Sin embargo, él le respondió que estaría junto a ella por siempre. No le importaba qué pruebas le pudiera poner el destino. El amor que sentía hacia ella era tan grande que superaría todo eso por seguro. Ana no pudo evitar llorar por las palabras de Adolfo y ambos se dieron un tierno beso. Pero esto no era todo lo que el destino le tenía preparado a Adolfo. Varios años después, Ana fue enfermando. Los doctores le detectaron un cáncer al útero y este cáncer era muy agresivo. Al principio intentaron combatirlo con quimioterapia, pero el organismo de Ana no reaccionaba. Después de una larga batalla, Ana falleció en la cama de un hospital, en los brazos de su amado Adolfo. Esa escena fue muy desgarradora. Lo dejó marcado para siempre. Adolfo ni siquiera había podido superar la pérdida de su madre y ahora debía sumarle la pronta partida de Ana. Adolfo entró en una gran depresión. Sus días eran realmente tristes. A duras penas lograba comer y su única esperanza era volver a reunirse junto a su madre y junto a Ana. La crisis en su país empezó a atacar con fuerza. Adolfo ya no trabajaba, solo vivía de su pensión de jubilado y como toda persona de avanzada edad, él debía tomar una serie de medicamentos, los cuales le servían para poder mantener su salud. Él contaba con el dinero que cobraba, pues los ahorros que había tenido durante el transcurso de su vida los había gastado intentando salvar a Ana. Llegó un momento en el que el país colapsó, por lo cual él debía hacer numerosas cosas desde un día anterior para poder cobrar su pensión. Estando allí en el banco, procedió a hacer el retiro de su dinero, pero la joven que lo atendió le respondió que para los jubilados ya no había dinero. Esa noticia fue desgarradora para Adolfo, quien ahora no tendría ni siquiera que comer.
pues solo contaba con ese dinero, pero sobre todo al ponerse a pensar en que, así como él, habían miles de personas que solo contaban con ese ingreso. Esto hizo que su llanto no cesara. Él estaba derrumbado afuera del banco, sumergido en lágrimas al no saber qué hacer. Estando tirado ahí, una mujer se le acercó y le ayudó a levantarse. Le dio un abrazo para que dejara de llorar y luego se retiró. Ya camino a casa, Adolfo no sabía cómo compraría sus medicinas y sobre todo cómo se alimentaría, cuando de pronto mete su mano al bolsillo derecho y encuentra dinero. Todo parecía indicar que esta mujer de corazón tan noble había puesto el dinero en su bolsillo para que tuviera cómo poder comprar alimentos. Aquel gesto quedó grabado para siempre en la memoria de Adolfo, quien era fiel ejemplo de que aún habían buenos corazones. Todo lo que damos al prójimo se devuelve, y cuando menos lo esperamos. Si así es, recibirás lo mismo que das a los demás, porque todo lo que das en esta vida se te devolverá. Así que si usted tiene la oportunidad de ayudar, hágalo. Hágalo, pero hágalo de corazón, que le nazca. No haga nunca las cosas por fuerza o por obligación. Hasta aquí el video de hoy, mis queridos oyentes. Espero que les haya gustado tanto como a nosotros, y de ser así, no olviden dejarnos un like para hacérnoslo saber. Yo soy su amiga María José Cisneros y esta fue una historia más para tu canal favorito, Sentimientos Encontrados.